voy a explicar un poco cómo se crea un cuestionario. Entonces, aquí en este caso voy a crear un cuestionario, pues por ejemplo en la unidad 1, como si fuéramos a hacer un examen de la unidad 1. Para eso me iría a agregar actividad, le diría que quiero agregar un cuestionario y entonces me salen lo que es la edición del cuestionario, los datos necesarios para crearlo. Pues, por ejemplo, aquí podemos poner examen unidad 1. En la descripción suelo poner lo que sería la unidad, en este caso 1, lo que serían las normas del examen, ¿vale? Pues por ejemplo, contesta las siguientes preguntas sobre la unidad 1, para ello tener en cuenta las siguientes cosas. Las preguntas mal contestadas restan puntuación, cada error quita una tercera parte de un acierto, las preguntas en blanco ni suman ni restan, y una vez marcada una respuesta se puede cambiar pero no desmarcar. ¿Vale? En este caso, pues por ejemplo, el examen que hicisteis de evaluación inicial, pues las preguntas mal contestadas no restaban. Vale, pues esto se modificaría. En cuanto a la temporalización, aquí viene cuando se abre el cuestionario. Yo, por ejemplo, imaginad que este cuestionario lo quiero hacer, primero lo tengo que habilitar, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que lo quiero hacer el día 7 de julio, ¿vale? Que habremos terminado la unidad 1, por ejemplo, y hacemos un cuestionario sobre esta unidad, ¿vale? La hora, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, pues al final de la mañana, vamos a poner que sean a las 11 de la mañana. Entonces podemos poner la hora que queramos. Bien, el cuestionario, por ejemplo, lo podemos poner también hora de cierre. Fijaros que aquí aparece el prohibido, que quiere decir que no puedo modificar eso. Entonces lo habilito y entonces ya lo puedo modificar. Pongo la misma fecha, lo que pasa es que cambio la hora. Por ejemplo, el cuestionario, como es muy cortito, pues lo abro durante media hora, de 11 a 11 y media, pero además lo que voy a hacer es que le voy a poner un límite de tiempo. Como lo voy a hacer de 10 preguntas, pues por ejemplo le pongo 10 minutos y ese es el tope de tiempo que cada usuario puede emplear en hacer ese cuestionario. El envío, aquí fijaros que cuando el tiempo ha terminado nos dice que el envío se realiza automáticamente. Entonces aquí tenemos las opciones. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario pero no se permite responder más preguntas, o el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. A mí me parece que el más justo es este, de acuerdo, que el envío se realice automáticamente, más cómodo porque así el alumno puede aprovechar el tiempo al máximo, de acuerdo, y se envía automáticamente. Si queremos un periodo de gracia, se podría habilitar esto, pero esto está deshabilitado, ¿vale? Calificación, ¿vale? La categoría de la calificación aquí se pone sin categorizar, ¿vale? Calificación para aprobar, pues podríamos poner un 5, ¿vale? Intentos permitidos, esto es importante cambiarlo, porque por defecto fijaros que pone sin límite. Lo suyo es que un examen le permitamos un intento. Si hay más intentos, quiere decir que el usuario puede realizar pues, los intentos que nosotros le pongamos. El método de calificación, fijaros que ahora no lo puedo modificar. Si le pusiera 2 intentos, pues entonces sí que lo podría modificar. Si es uno solamente, pues no tiene sentido elegir una calificación. El esquema, ¿vale? Eso es como aparecen las preguntas. Si yo voy a poner, por ejemplo, 20 preguntas de test, me dice que cada pregunta en este caso va en una página. Podría poner que si voy a poner 5 preguntas, ¿vale? Voy a poner 20 preguntas de test, pues me saldrían 4 páginas y en cada página saldrían 5 preguntas de test, ¿vale? Eso, cada uno lo que quiera. Yo suelo poner que cada pregunta una página. Aquí pone ver más, método de navegación, me pone libre o secuencial. Esto quiere decir que el alumno, si le ponemos libre, puede contestar las preguntas en el orden que quiera, mientras que secuencial quiere decir que tiene que contestar la primera pregunta, después la segunda, luego la tercera y no puede volver atrás. ¿Vale? Eso cada uno lo que quiera poner. Comportamiento de las preguntas. ¿Vale? Aquí podemos elegir si las preguntas que nosotros ponemos se ordenan al azar. Eso es bueno porque si se ordenan al azar, o es recomendable, vamos, porque al ordenarse al azar lo que conseguimos es que las preguntas no aparezcan igual para todos los usuarios, sino que aparece la pregunta número 1 para un usuario, el de al lado puede tener la pregunta número 5 y de esta manera es más difícil que se copien. La retroalimentación diferida es la que se suele dejar, ¿vale? Retroalimentación diferida quiere decir que los alumnos hacen el examen y lo envían y después de haber hecho el envío entonces se le da la nota o se le da un mensaje diciendo pues lo has hecho bien o no lo has hecho bien. Vale, aquí se puede ver más cosas,
¿vale? Pero esto todo tiene que ver con otras opciones de comportamiento de las preguntas. Entonces esto de momento lo dejamos así. Revisar opciones, ¿vale? Esto es una vez el alumno ha terminado, ¿vale? Todos estos interrogantes os proporcionan ayuda sobre lo que hace cada una de las cosas. Entonces, durante el intento, esto con esta opción de retroalimentación diferida, fijaros que no se puede desmarcar, ¿vale? No tiene sentido. Estas otras de aquí, ¿vale? Esto quiere decir que durante 2 minutos, ¿vale? De inmediatamente después de cada intento, durante 2 minutos después de que el alumno ha enviado el cuestionario, puede durante esos 2 minutos revisarlo, se le dice lo que hay aquí. Es decir, en este caso, si está todo marcado, se le dice si la pregunta es correcta o no, qué puntuación ha obtenido del examen y si hay algún tipo de retroalimentación, pues esos mensajes de retroalimentación. La retroalimentación no es más que lo has hecho muy bien, mensajitos de ese tipo. Y luego esto es lo mismo, pero cuando el cuestionario está aún abierto, fijaros, aquí puede ocurrir que un alumno comience a hacer el examen a las 11 en punto y a las 11:05 lo haya terminado, ¿vale? No ha agotado sus 10 minutos y a las 11:05 ya ha terminado. El cuestionario sigue abierto hasta las 11:30, entonces ese alumno, si yo aquí tengo todo esto marcado, quiere decir que podría, después de pasados esos 2 minutos con las opciones que hay aquí, el alumno podría hacer lo que yo marque aquí, es decir, si yo tengo marcado los puntos, va a ver los puntos. Si yo tengo marcado que es correcta, pues él puede saber si es correcta o no. Ahora, si yo le desmarco esto, puede ver los puntos, pero no puede saber si es correcta ya lo diré, perdón, su respuesta. Bien, y esto es lo que se aplica, digamos, de permisos sobre el cuestionario una vez se ha cerrado el mismo. Vale, en cuanto a la apariencia, ¿vale? Esto puede ser sin imagen, es decir, que el usuario no le aparece ninguna imagen. En el perfil del usuario nosotros podemos cargar una imagen, ¿de acuerdo? En el caso este de aquí, esa es mi imagen. Y entonces esa imagen puede ser pequeña o puede ser una imagen grande o sin imagen, como venía por defecto. En este caso, como os dice aquí en el interrogante, pues por ejemplo, cuando no se conoce a los alumnos de un curso semipresencial, pues está bien que se obligue a tener una imagen y que pues eso, esa imagen esté visible durante el examen porque así se sabe que ese alumno es el que está matriculado. Bien, en este caso se podría poner, por ejemplo, una contraseña. Nosotros, al hacer un examen online, o sea, al hacer un examen en la plataforma, los alumnos podrían hacerlo desde casa aunque no estuvieran en el aula. Entonces podríamos ponerle aquí una contraseña de forma que solamente sabrán esa contraseña cuando la demos justo al inicio del examen y solamente aquellos alumnos que la sepan podrán hacer el examen, ¿vale? Yo aquí esto no lo he usado nunca, pero se puede usar. Retroalimentación global, estos son los mensajes. Por ejemplo, yo quiero que un alumno que ha sacado entre un 8 y un 10 le salga el mensaje excelente trabajo. ¿Vale? Pues para eso pongo aquí excelente trabajo, ¿vale? Eso sería el límite de calificación 100%, que sería el tope, y en el límite de calificación siguiente pongo el 80%. Eso quiere decir que desde este límite al siguiente se va a aplicar este mensaje de aquí. Cuando el alumno tenga una nota en ese rango, le va a salir este mensaje. Ahora yo quiero que los que han sacado desde un 50% hasta el 8 les salga el mensaje bien hecho. Me he dejado la mayúscula, ¿vale? Bien hecho. Y luego todos los que estén suspendidos, ¿vale? Pues les pongo que deberías haber estudiado más. ¿De acuerdo? Y entonces eso es la retroalimentación. Los mensajes, en este caso es la retroalimentación global, que son los mensajes que se le pasan al alumno una vez ha finalizado en función de la nota que ha sacado. Bien, ajustes comunes, eso es si va a estar visible o no va a estar visible. En principio está como mostrar. El identificador es si se asocia a una calificación concreta, a una categoría concreta. El modo de grupos, esto lo veremos también que podemos hacer grupos y agrupamientos en los cursos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí podríamos seleccionar si hay grupos separados o grupos visibles, dependiendo cómo queramos, pues, un examen para un grupo y otro examen distinto para otro,
¿vale? Y asignaríamos pues, cada uno a un grupo distinto. Como no hay grupos, aquí no tiene efecto. Guardo cambios y regreso al curso. En este caso lo que hemos es creado un cuestionario, ese cuestionario lo hemos creado en la unidad 1, está aquí, ¿de acuerdo? Y este examen podríamos volver a editar sus características, ¿vale? Como sería esto, editar ajustes y volver a revisar pues, los ajustes que le hemos puesto, ¿vale? Cualquiera, pues la temporalización, el método de esquema, lo que fuera, ¿vale? O podríamos ya añadirle preguntas. Y para añadirle preguntas, lo que haríamos sería, cuando entramos en ese examen, nos dice que, por un lado, aún no se han agregado preguntas. Este cuestionario nos dice que no estará disponible hasta la fecha tal, ¿vale? Y nosotros ahora podemos editar el cuestionario como profesores. Entonces aquí tendríamos que agregar preguntas a este cuestionario. Podríamos agregar una nueva pregunta, una pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria, ¿vale? Y esto es lo que veremos a continuación.